Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Líderes y Protagonistas, el primer programa político del interior donde en este 2023 hablamos, por supuesto, de las elecciones a nivel provincial, local, departamental y, por supuesto, nacional, porque estamos en la cuenta regresiva para las generales del 22 de octubre, con 5 candidatos presidenciales y amplios debates que se generan por estas horas. Vamos a situarnos en el departamento Río Primero, en materia informativa primero, porque por supuesto tendremos varios temas para hablar en esta edición. Por un lado, lo que tiene que ver con ya el hecho de comenzar lo que tiene que ver con la transición, sobre todo en aquellos municipios donde hay cambio de signo político y por lo tanto hay que empezar a organizar el traspaso en este caso. También vamos a hablar de algunos debates que tienen que ver con la política desde la que se cuenta desde la historia. Ya me van a comprender cuando se lo presente en instantes nada más. La semana pasada, en el 145 periodo legislativo, en la 25ª sesión de la legislatura cordobesa, asumió Emi Franco como legisladora del departamento Río Primero. Vamos a ver algunas de esas cuestiones en cuanto a la jura, a lo que allí sucedía, y a su vez también hablará aquí en nuestros estudios en este segmento de Líderes y Protagonistas, conociendo a la persona detrás del funcionario, en este caso de la legisladora. Algunos de los temas que vamos a hablar en esta edición. Así que comenzamos invitándote a que nos sigas en las redes sociales, allí en Cenusa Televisión Digital, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y allí, por supuesto, empezás a conocer también contenidos audiovisuales que tienen que ver con distintos temas de los departamentos Río Primero y San Justo principalmente. Gracias también a esa partecita del departamento Río Segundo, a lo cual también estamos llegando. Comenzamos, les decía recién entonces, con la información de lo que tiene que ver con la transición. Comenzó en el municipio de Río Primero la transición allí entonces. Recordemos que es uno de los municipios donde hay cambio de partido político. Recordemos que la Unión Cívica Radical, es decir, Juntos por el Cambio, logró imponerse en las elecciones del pasado 25 de junio, y es así entonces que María Ángeles Arnaudo, la licenciada en Trabajo Social, será a partir del 10 de diciembre la próxima intendente de la localidad. Allí en imágenes entonces se llevó a cabo la reunión entre la actual intendente Cristina Cravero y la intendente electa María Ángeles Arnaudo en el edificio municipal para comenzar la transición. La misma surgió del pedido de audiencia enviado por María Ángeles el pasado viernes 11 en búsqueda de un proceso ordenado, manifestaron en sus redes sociales. La reunión se dio en un marco de respeto institucional. Por su parte, Cravero expresó el compromiso para mantener las conversaciones que sean necesarias. Además, se presentó un documento con el pedido de información específica para la implementación del plan de gobierno desde diciembre de 2023. Allí entonces, como les decía, comenzó en la localidad de Río Primero la transición, y es una de las localidades donde Juntos por el Cambio logró recuperar el municipio, en este caso en el departamento Río Primero, después de 4 años de gestión de Cristina Cravero representando al peronismo. Vamos a cambiar de tema un ratito y nos vamos a situar en el departamento San Justo, porque allí nos ubicamos en la localidad de Marul, donde este fin de semana se llevó a cabo Marul Productiva, un evento organizado por la municipalidad de esta localidad, donde de alguna manera expone lo que tiene que ver con las actividades agropecuarias, el emprendedurismo y por supuesto lo que respecta a la parte comercial. Oportunidad donde el licenciado Carlos Egiaro, economista, visitó el pueblo, brindó una charla al público y se refirió a las perspectivas de la economía argentina. Y como él decía, a ver,
puede generar la duda de que en este contexto de incertidumbre, un economista de alguna manera pueda hacer un análisis o una lectura de lo que se viene, no solamente de lo que está pasando. Vamos a escuchar a continuación los principales fragmentos de una charla que duró algo más de hora y media y que ustedes a continuación, escaneando el código QR, podrán ver en las redes sociales de Encenusa Televisión Digital. Los invito a conocer entonces cuáles fueron los principales conceptos vertidos por el economista Carlos Egiaro en cuanto a lo que se viene en materia económica en nuestro país, y habla de una readecuación de un plan de convertibilidad. Escuchemos. ¿Cómo poder hablar de algo frente a la incertidumbre que tenemos? Yo quiero transmitirles la idea, y es parte de lo que vamos a hablar ahora, de que uno puede tener cierta incertidumbre de las decisiones que va a seguir tomando el gobierno argentino en las próximas semanas, en los próximos meses, pero yo particularmente tengo muy pocas dudas con respecto a lo que va a pasar después de diciembre. Ustedes dirán, no puede ser. Y voy a tratar de convencerlos de lo que va a ocurrir después de diciembre, y de lo cual tengo bastante certeza, gane quien gane las elecciones. Y lo voy a anticipar diciéndoles, porque vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo a eso, que lo que vamos a ver después de diciembre es una reedición ayornada del plan de convertibilidad de la década del 90. Les quiero decir, anticipando esto, que pocas veces he tenido algo tan claro como lo que va a pasar después de diciembre. Y la verdad es que va a ocurrir lo que vamos a hablar, porque hay poco margen para que ocurra otra cosa. Este es el tema fuerte para evaluar. Porque si yo tengo una economía que se me está cayendo, el manual de economía que se estudia en la facultad dice que el Estado tiene que jugar un rol contracíclico. Si la economía se está cayendo, tiene que inyectar recursos, tratar que la economía se recupere. Contexto en el cual debería, por ejemplo, bajar la tasa de interés. ¿Puede ser? Para que haya más consumo e inversión. ¿Qué es lo que pasó el lunes? Subió la tasa de interés. Ustedes dirán, ¿por qué son perversos los del Banco Central? No son perversos. Lo que pasa es que hay un condicionamiento que es el acuerdo con el Fondo Monetario, que condicionó al gobierno para que devaluara y para que aumentara las tasas de interés, porque es una política de ajuste. Entonces este es un combo que genera obviamente mucha incertidumbre, pero yo meto todos estos factores que son de incertidumbre, los meto en la licuadora y lo que me sale es una certeza. La certeza de que los próximos meses vamos a tener un escenario más recesivo y obviamente con un rebote de la inflación. Esta es la película de los próximos meses en la Argentina. Haga lo que haga Sergio Massa en las próximas semanas o en los próximos meses. Este es un escenario inevitable. La profundización de la recesión y un escenario de más alta inflación, de donde tal vez, no lo puedo asegurar, pero tal vez las decisiones que tomó Sergio Massa el lunes lo autoexcluyen como candidato a presidente. Porque la economía argentina va a estar peor dentro de 2 meses que hoy. Esta semana, a mediados de la semana, tanto Milei como Patricia Bullrich hicieron un Zoom con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional en Washington. Y intercambiaron algunas ideas, y en realidad la gente del Fondo Monetario quería saber más o menos qué visión tienen de la política económica que van a aplicar después de diciembre. Por Patricia Bullrich habló Melconian, en realidad. Y Milei habló por su cuenta, ayudado por un tal Roque Fernández, la gente más grande se acordará. ¿Qué dijeron los dos? Que van a aplicar después de diciembre algo muy parecido al plan de convertibilidad de la década del 90. Así que nos vamos a detener a mirar eso. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque yo estoy convencido que lo que vamos a ver después de diciembre es un plan de convertibilidad ayornado, obviamente remixado en función de un nuevo escenario.
Allí escuchábamos entonces los principales conceptos de la charla que brindó el economista Carlos Segiaro en la localidad de Marul, en el departamento San Justo, este fin de semana. Pero al finalizar la misma, lo consultamos sobre algunos aspectos que tienen que ver con, de alguna manera, los consejos, si se quiere decir, que le dio a los productores en este caso. Y además haciendo referencia o ampliando algunos conceptos que él brindó durante su disertación, que reitero, escaneando el código QR de recién, podés acceder a la charla completa. No obstante así, buscas Ancenusa Televisión Digital en Facebook y allí podés verla. Escuchemos entonces qué decía el economista Carlos Segiaro. Licenciado Carlos Segiaro, hoy en Marul, en la exposición agroproductiva, bueno, recién con varias declaraciones o varios análisis. ¿Por qué desde 2012 la economía argentina viene por la banquina? Bueno, es muy complejo eso. Hay una gran complejidad de la trama del deterioro de la economía argentina del 2012, que se traduce no solamente en la caída del nivel de actividad económica, sino además en el aumento de la inflación, el déficit fiscal, la pérdida de competitividad, la caída de los salarios en términos de poder adquisitivo. Hay una década de estancamiento de la economía argentina que no analizamos hoy acá porque sería para un seminario, pero en realidad sí, lo que era importante destacar es que eso explica por qué cuando viene la pandemia a nivel mundial, digamos, la pandemia afecta a todo el mundo, pero la Argentina la afecta más que al resto del mundo. ¿Por qué? Porque ya veníamos por la banquina hace una década, ¿no? Y eso es un poco lo que rescatamos hoy aquí para mostrar que encima después aparecieron otras circunstancias de política económica que han conducido a esta situación actual, que va a generar como reacción no solamente lo que estamos viendo en términos electorales, sino también lo que más queríamos trasladar hoy aquí en la reunión, que era la visión de que el próximo gobierno, gane quien gane, va a ir por una reedición de lo que fue el plan de convertibilidad de la década del 90, solo que sin tipo de cambio fijo, digamos. Y eso, por supuesto, genera un montón de consecuencias que queríamos que los empresarios hoy aquí estuvieran anoticiados para tomar decisiones en términos empresarios. Bien, con respecto a las últimas medidas económicas que ha realizado el ministro de Economía de la Nación, ¿usted cree que está improvisando? Está improvisando ahora porque no interpretó cabalmente el resultado, las consecuencias de lo que iba a hacer. La combinación de la devaluación del día lunes con el aumento de las tasas de interés lo que hace es una combinación de elementos que conduce inevitablemente a una profundización de la recesión con además una reacción acelerada en términos inflacionarios. O sea que lo que vamos a ver de cara a los próximos meses, con certeza, es una profundización de la recesión y una aceleración de la inflación. El gobierno está intentando tomar medidas ahora para paliar parcialmente eso, lo cual demuestra la improvisación de la que yo hablé, porque podrías haberlo anunciado el lunes entonces. No lo hizo porque no tenía mucha idea de lo que iba a pasar y se sorprendió con lo que iba a ocurrir, lamentable. La revisión del plan de convertibilidad. De convertibilidad. Lo que vamos a ver es un proceso de apertura económica, desregulación de los mercados, intento de equilibrar las cuentas fiscales, aumento de las tarifas, un sistema bimonetario como la década del 90 que expresa contratos en dólares de manera masiva, y esos son los ejes básicamente, digamos, que obviamente van a conducir a un escenario bastante distinto, que como dijo Domingo Cavallo hace no más de 20 días, va a generar ganadores y perdedores, tal como ocurrió en la década del 90. Bien, por último, recién le hacía una recomendación aquí al sector agropecuarios para los próximos meses. Bueno, no eran los productores agropecuarios, los productores agrícolas en general. Pero el hecho de decir, bueno, o va a haber una apertura económica el año que viene, no sabemos todavía a qué velocidad, pero va a ocurrir. La recomendación es que no compren nada que no sea absolutamente imprescindible de aquí hasta fin de año. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Gracias a vos. Así entonces los principales conceptos, además de lo que manifestaba Carlos Segiaro al finalizar su exposición, su disertación allí en Marul Productiva, haciendo referencia a esta adecuación del plan de convertibilidad que se viene. No hablamos de ley de convertibilidad, sino de plan de convertibilidad. Y por otra parte, también, bueno, hizo un análisis, si se quiere, de lo que son los actuales discursos de los candidatos presidenciales. Estos 5 candidatos que van camino a las generales el próximo 22 de octubre. Y allí una declaración muy fuerte, haciendo referencia que con las medidas económicas que ha efectuado Massa, el actual ministro de Economía, y con el anuncio de las mismas se ha eliminado, si se quiere, de las posibilidades de llegar a la presidencia
en la República Argentina. También, por supuesto, se refirió a Javier Milei con respecto a algunas declaraciones y el hecho de mencionar, por ejemplo, en algunas ustedes pueden buscar allí la charla completa y ver en qué contexto va haciendo cada una de estas declaraciones, porque es importante también este análisis en lo que respecta a que el corte de las relaciones con China, tal cual lo ha manifestado el candidato, sí le preocupa a este economista en virtud de que es uno de nuestros principales compradores de carne. Y bueno, allí hizo como un análisis con gráficos y tablas analizando los datos como él manifiesta. Vamos a cambiar totalmente de tema y desde Marul, en el departamento San Justo, nos venimos nuevamente al departamento Río Primero. Nos vamos a situar en la pequeña localidad de Plaza de Mercedes, sobre la ruta 10, a 7 kilómetros por camino ripiado, porque la semana pasada, el viernes más precisamente, se llevó a cabo en la comuna la presentación de los archivos históricos de esta localidad, conocida por varios factores. Uno de ellos, la tragedia política de 1935, el enfrentamiento entre demócratas y radicales, que de alguna manera ilustra el contexto político de nuestra República Argentina, plena década infame. Y en esta pequeña localidad, hoy con 50 habitantes, bueno, es una historia que emerge y siempre está latente. ¿Por qué manifiesto esto? Porque allí estuvo presente el magíster licenciado Carlos Ferreira, esta vez en representación por Cultura de la Nación. Actualmente es el director del Museo de la Estancia Jesuítica de Jesús María, y en su alocución mencionó a Pedro Vivas y dio una declaración que ya hemos escuchado oportunamente en otras veces, diciendo que erradicar el nombre de Pedro Vivas en el departamento Río Primero es como darle un plumazo a la historia. Ya vamos a escuchar bien exactamente que quiero las palabras que manifestó Ferreira Bertone con respecto a esto. ¿Y por qué Pedro Vivas es importante? No solamente en la historia y en los hechos que relata Plaza de Mercedes en 1935, sino además de lo que sucedió en esa época, sino que además en lo que tiene que ver con su militancia a nivel provincial. Después de su alocución lo consultamos y así se refería entonces por qué hizo esa declaración. Recién en tu presentación hacías referencia que la figura de Pedro Vivas, a su nombre, no se puede erradicar del departamento Río Primero, sino se estaría eliminando su historia. Palabras más, palabras menos, esa fue tu declaración. Me preocupa mucho la cultura de la cancelación y el memoricidio que hacen algunas autoridades creyéndose superiores a la historia, creyendo que van a poder superar lo que pasó en la historia del departamento Río Primero, y es que realmente el departamento Río Primero tiene hitos vinculados a lo que fue la tragedia de Plaza de Mercedes, y eliminar esos hitos es barrer con una escoba la memoria y los lugares de reconocimiento de uno como habitante del departamento Río Primero. Me preocupó también lo que quisieron hacer unos concejales en Córdoba, en lo cual participé en contra de eso, que quisieron cambiarle el nombre a una plaza que se llamaba Pedro Vivas, porque ellos no sabían quién era Pedro Vivas. Bueno, creo que si sos concejal y cobras un gran sueldo de concejal en la ciudad de Córdoba, tenés que mínimo tener un asesor que te diga quién fue Pedro Vivas. O el caso de Pedro Vivas, kilómetro 658, donde eliminaron directamente, y esto se llama memoricidio, aquí y en cualquier lado, donde eliminaron el nombre escrito en letra gigante que tenía la entrada del pueblo. Bueno, hay personas que creen que van a sobrevivir a la historia, y yo siempre digo que la historia es la que queda, ¿no? Así que no van a poder eliminar la memoria de los mártires de la democracia de Plaza de Mercedes, y me enorgullece mucho que este año, con 40 años de democracia, mientras Plaza de Mercedes ve reinaugurar su museo de la democracia, otros pueblos eliminen el nombre de un mártir de la democracia. Realmente a veces uno no comprende ciertos dirigentes. Carlos, ilustrale a nuestra audiencia quién fue Pedro Vivas en el departamento Río Primero. Bueno, Pedro Vivas fue un militante político del radicalismo durante la década del 20 y del 30, fue diputado provincial y senador provincial por el departamento Río Primero. Él tenía campos en el departamento Río Primero y vivía un poco en Córdoba y otro poco en la localidad de Río Primero y en su campo. Y
y fue dentro de lo que dice el expediente judicial de la masacre de Plaza Mercedes, el único de los caídos que no portaba armas, ¿no? Que no tenía armas. Entonces eso lo transforma a Pedro Vivas en un tipo que vino a luchar por el voto popular sin tener armas, ¿no? Cuando incluso su otro correligionario radical, Agobar Anglada, tenía armas y disparó. En el caso de Pedro Vivas fue muerto a mansalva sin portar armas y vino a defender el voto popular, así que realmente es un orgullo para mí haber contribuido hace algunos años, antes de irme de la zona, haber contribuido a la memoria de Plaza Mercedes, al primer museo de Plaza Mercedes, que era pequeño, y bueno, y ahora orgulloso de que la comuna de Plaza vaya a inaugurar este gran museo. Allí entonces escuchábamos las palabras del magíster licenciado Carlos Ferreira Bertone acerca de por qué él manifiesta que la figura, el rol, el protagonismo de Pedro Vivas en el departamento Río Primero debe ser revalorizado. Y allí mencionó a kilómetro 658, una localidad justamente de nuestro departamento Río Primero. La consulté a su presidente comunal, a la doctora Andino, Daniela Andino, y lamentablemente por compromisos no podía acceder a la videollamada y dialogar con nosotros acerca de este tema, también exponiendo su postura. Y es así que me hace llegar los argumentos por los cuales consideran que, bueno, la localidad se llama kilómetro 658, ¿sí? Al que Ferreira Bertone hacía referencia recién, que es, de acuerdo a la historia, Pedro Vivas. Ella manifiesta la verdad que los argumentos no son sólidos, los que tienen no es borrar la historia de un plumazo, sino que Pedro Vivas le pusieron al poblado de La Toma, donde está la escuela de La Toma, y después, por una cuestión de que el nieto de Pedro Vivas pagó los carteles, se pusieron ahí también. Hay una historia que no sería la historia bien contada, manifiesta la doctora Daniela Andino, presidente comunal de kilómetro 658. Jamás nunca dejaría de reconocer el valor que puede tener una persona en la lucha por la democracia, que es uno de los argumentos que también manifiesta Ferreira Bertone. Pero no es la historia auténtica de mi pueblo. La historia auténtica de mi pueblo es otra. Y personalmente creo que la idiosincrasia de los pueblos vale mucho más que la historia que cuentan algunos. La historia siempre está contada por una parte de un pensamiento. La realidad es que la comuna empezó a ser reconocida como una comisión vecinal. Se autodenominó en el año 75 como kilómetro 658, si antes al poblado de La Toma le llamaron Pedro Vivas. No lo discuto en absoluto, sino que los ciudadanos del pueblo, desde que nació el paso del ferrocarril, porque es kilómetro 658, de la distancia que tiene el ferrocarril General Belgrano a Buenos Aires, se identificaron así nuestros adultos. Nuestra gente grande se identificó y se reconoce. No tiene que ver con la política ni con la historia este tema, ya lo hemos debatido. Y Personas, el primer jefe comunal de la democracia, es un hombre radical que no está de acuerdo en que se llame Pedro Vivas, el pueblo, y tiene hasta fundamentos personales en relación al proceder que tuvo la familia de Pedro Vivas, que no me parece para mí importante eso en la localidad. Ya lo debatimos al tema con él, y él tiene una resolución refiriéndose a Ferreira Bertone, y él tiene una resolución de antes, como yo te digo, que era a un poblado de La Toma. Le llamaron así, el poblado de La Toma le llamaron Pedro Vivas. Y cuando nació la comuna, como comisión vecinal, los primeros hombres y mujeres que le empezaron a dar forma al gobierno decidieron llamarle kilómetro 658. No estoy en contra de la historia, entiendo que la idiosincrasia de un pueblo también debe ser respetada. Considera ella que está muy bien que los historiadores planteen su punto de la historia, pero mucha gente se siente atropellada.
cuando desde afuera pretenden decirte cómo te llames. Bueno, las palabras entonces de la doctora Daniela Andino, presidente comunal de kilómetro 658, que para el licenciado Ferreira Bertone debiera ser Pedro Vivas. Bueno, es un debate que, como bien manifiesta la doctora Andino, ella viene desde algunos años a partir de que comienzan a conocerse cada vez más detalles de lo que fue aquel enfrentamiento en Plaza de Mercedes, aquel 17 de noviembre de 1935, donde demócratas y radicales se enfrentaron en esas elecciones que luego coparon las páginas de los diarios a nivel provincial. De hecho, tal repercusión después en este tiempo que hay un film que se llama Hipólito y que de alguna manera narra los hechos acontecidos. Y el anuncio, para ir finalizando, que hizo el presidente comunal Carlos Rodríguez de Plaza de Mercedes, es que justamente después de esta presentación de los archivos históricos de la localidad, lo que se viene es la digitalización de los 5 tomos del expediente de la tragedia. Dirán ustedes, ¿para qué? Para seguir conociendo la historia y, por ejemplo, para evacuar algunas consultas. Por ejemplo, todo esto que desde la historia o desde el gobierno comunal están argumentados en este caso en la localidad de kilómetro 658, Pedro Vivas, como lo manifiestan cada una de las partes. ¿Hacemos una pausa? Ya volvemos. La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Dona hoy en caritas.org.ar. Hoy me entregan mi casa a Cooperativa Horizonte, muy contenta. En 2 años y medio me la entregaron súper ligero. Y sacamos la cuenta que si ahorramos, nuestra plata se valorizaba. Yo aportaba 3 cuotas juntas mientras podía. Vinimos sin nada del norte y luchamos con los chicos que eran chiquitos y bueno, decíamos ya vamos a ahorrar para comprar la casa, pero sacamos la conclusión que imposible. Entonces apareció esta oportunidad y bueno, nos pusimos de acuerdo y simplemente agradecer a esta gente que si no fuese por ellos nosotros no tendríamos el techo que tenemos ahora. Aparecieron ellos y bueno, confiamos en ellos y bueno, ahí está el resultado. Por eso, a la gente que no tenga miedo de meterse, porque para mí es la única forma de tener el día de mañana una casita. Súper contento. Súper contento. Aparte, felices. Y esto es todo para nosotros. Hola, soy Gabriela Peralta, creadora de Alcenusa Televisión Digital, una nueva propuesta para que conozcas, accedas y disfrutes de contenidos audiovisuales en la pantalla normal. Córdoba no se detiene, Córdoba sigue avanzando. Quedó definitivamente habilitada la ruta provincial E52 en el tramo que une las localidades de La Para y La Tordilla. La obra incluye la construcción de un puente y 23 kilómetros de nuevo pavimento que permiten la vinculación definitiva de las rutas 17 y 19. El gobernador Juan Schiaretti inauguró esta obra que complementa la anterior pavimentación del tramo La Tordilla a Rollito y conecta las rutas de salida de la producción agropecuaria hacia el norte argentino y los puertos de Santa Fe y Buenos Aires. Seguimos trabajando para que la provincia tenga mejores rutas para transportar lo que produce y generar más puestos de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.
Ahora disfrutar de una piel más suave y joven es posible. Elimina el vello y aclará zonas oscuras con nuestro servicio de depilación definitiva Alma Soprano Platino. Reserva tu turno en La Pelu al 3575 40 4706. Anímate al cambio y transforma tu piel. Villa Cura Brochero. Avanza la construcción del nuevo puente vado sobre el río Panaolma, que reemplazará al vado Los Cedros. La misma obra completa la pavimentación de la costanera y la construcción de una nueva rotonda de acceso al santuario de Cura Brochero. Estas obras beneficiarán no solo a los vecinos de la ciudad, sino también a los numerosos turistas que visitan el departamento San Alberto. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Plaza de Mercedes está ubicada a 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al noreste del departamento Río Primero. Viajando por la autovía 19 hasta Río Primero y transitando luego por la ruta provincial número 10, entre las localidades de Diego de Rojas y La Puerta, encontrará el monolito que lo invita a ingresar por un camino ripiado. Tras recorrer 5 kilómetros, les da la bienvenida esta pintoresca localidad, emplazada en un entorno natural que guarda entre sus calles vestigios de un rico pasado de valores, convicciones, lucha y devoción. Cada 24 de septiembre, miles de devotos peregrinan para venerar a su patrona, Nuestra Señora de la Merced. Y cada 17 de noviembre, los visitantes recuerdan y enaltecen a los caídos en la tragedia de 1935. Tiene el primer museo de la democracia de la provincia de Córdoba, el segundo de Argentina, el cuarto en Latinoamérica y es miembro de la Red Internacional de Museos. Plaza de Mercedes, historia, cultura y naturaleza. Vení a descubrirnos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con Cooperativa Horizonte Balnearia, concretar el sueño de tu casa propia es posible. Te asocias sin requisitos, solo con tu DNI. Podés elegir entre 4 tipologías de vivienda que se adaptan a tus necesidades. Construimos en lotes cooperativos o en tu propio lote. En Cooperativa Horizonte contamos con un sistema de libre aporte. Pagás lo que podés. ¡Anímate! Con Cooperativa Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. Líderes y protagonistas, el programa periodístico que estabas esperando para informarte mucho más, con la conducción de Gabriela Peralta, todos los domingos por Ancenusa Televisión Digital. Continuamos en Líderes y Protagonistas y tal cual se lo anticipamos al comienzo de esta edición. La semana pasada asumió en la legislatura de la provincia de Córdoba Emi Franco como legisladora ya titular del departamento Río Primero. Y aquí la tenemos hoy en nuestros estudios. Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y felicitaciones. Buenas tardes, Gabriela, aquí. Sí, debutando en esta nueva tarea. Bueno, me imagino la emoción de ese momento, ¿no? La verdad, muchas emociones encontradas,
mucha emoción, muchas cosas a flor de piel, muy movilizada, pero feliz y más que nada agradecida al gesto de Juanjo, que uno sabía que era su legisladora alterna. Bueno, él toma licencia por un mes, por razones personales, y bueno, me tocó asumir una nueva tarea para mi vida. Bien, una experiencia que seguro, sin lugar a dudas, va a ser maravillosa desde el punto de vista de la experiencia, de la gestión en sí, pero bueno, ya vamos a hablar de eso en el próximo bloque, que tiene que ver, como siempre, desde la parte política. Y en Líderes y Protagonistas siempre iniciamos este segundo bloque conociendo a la persona detrás, en este caso, del funcionario, de la legisladora. Emi Franco, ¿dónde nació? Yo nací en Córdoba, pero viví toda mi infancia y toda mi vida en La Posta. Contarle a nuestra audiencia que estamos llegando ahora también a gran parte del departamento San Justo, además que ya estábamos instalados en el departamento Río Primero. ¿Dónde queda La Posta? ¿Qué es lo que la hace única y diferente a este pueblo que tanto amas? Y La Posta queda, dijera yo, o el primero o el último del departamento Río Primero, porque estoy al límite, a 500 metros de lo que es departamento Tulumba y a 2.200 metros de lo que es departamento Totoral. Es una comuna muy pequeña y ahí hice toda mi vida, mi infancia, ahí fue la escuela primaria, la secundaria la hice en Obispo Trejo y bueno, ahí terminé porque terminé mi secundaria hace poco en la secundaria de adultos. Mira vos, qué bueno, es decir que siempre estuviste en la localidad. Y cuando estabas allí entre sus calles, en estas etapas que mencionaste, ¿imaginaste, por ejemplo, ser su presidenta comunal como finalmente fuiste? Mira, yo me inicié en este camino de la política que amo, que es, como yo siempre digo, la herramienta para transformar realidades con mi papá, allá por el año 90, 93, que las comunas votan por primera vez, se reempadrona la gente que vive en la zona y vota por primera vez, porque anteriormente eran interventores, eran de personas que decretaba el gobierno de turno en ese pueblo. Y se vota por primera vez y bueno, gana mi papá por 7 votos. En ese año 7 de octubre del 93, no me voy a olvidar más, porque fue como la primera vez que uno incursionó, acompañé todo el proceso con mi viejo. ¿Qué edad tenías ahí, por ejemplo? Yo soy del 20 años. 20 años. 20 años. O sea que lo superviviste esa etapa. Sí, lo reviví y como te digo, es la elección que me acuerdo, porque era para constituyente en aquel momento, así que había 2 tipos de padrones nacionales o provinciales y el padrón exclusivo de La Posta, así que había 4 meses en esa época, había masculinos y femeninos y los votos estaban identificados los locales por colores, celestes y rosa. Mirá. Que eran los 2 partidos que se presentaban en aquel momento. Así que sí, lo viví muy de primera mano. Bien, ¿y qué recordás de tu papá? ¿Qué es lo que de él te inspiró más allá de esto? Bueno, ni hablar, tu vocación política. La justicia social, estar dispuesto a la necesidad del otro, porque en mi casa había negocio, despensa y carnicería de esos ramos generales en el pueblo, desde vender querosén para lamparitas de cocina que era en esa época, a vender papa, cebolla, todo suelto como era antes, y carnicería. Y eran las 2, 3 de la mañana porque se enfermaba alguien y si bien mi viejo tenía una camioneta de esas épocas, porque se enfermaba, golpeaban la puerta y mi viejo salía a llevarlo sin ser nada. Esto de estar... La típica gauchada de pueblo. Sí, porque son pocos los que tenían por ahí vehículos y se enfermaba alguien. En esa época no teníamos ruta. Mientras no lloviese era más fácil salir, eran caminos de tierra, pero mi viejo siempre acompañó, se enfermaba algo o había un viaje o alguna urgencia de algo y él estaba siempre presente. Y eso lo mamé desde muy chica.
de mi viejo y de mi vieja también. Mi vieja por ahí, el acompañar en el brindar un paquete de azúcar, 1 litro de leche o un botellón de querosén porque no llegaban, también se acompañaba, así que, o 1 kilo de puchero que era en esa época, así que siempre estuvo el ser solidario, en el acompañar con lo que uno podía y estaba a su alcance. Así que lo mamé desde muy chica. Bien, y después vos decís, bueno, tu mamá también esos gestos solidarios, y me imagino lo difícil cuando, bueno, alguien no podía comprar algo y el hecho de decir, bueno, no le salía a uno decir, no lo llevas, lo estás diciendo, tu mamá también tenía como esos gestos. Sí, y mira vos, yo después me entero ya más adolescente, mi mamá fue la primera secretaria en la Municipalidad de Las Arrias. Ay, mira. En los años, porque ella ha sido de ahí, en los años que estaban los militares, me comenta ella. Así que de uno de otro lado, ahí. Pero esa militancia o esa política muy casera, muy de pueblo, porque yo vengo aquí a Santa Rosa y Santa Rosa es casi ciudad, es un pueblo grande donde tenés por ahí un poco de todo. En nuestros pueblos, yo me acuerdo cuando llegó la luz eléctrica a la posta, que fue en el año 86, llegó Angelos, que estaba de gobernador, a inaugurar la luz eléctrica y ver todo un acontecimiento. Todo un acontecimiento y no todo el mundo podía tener luz eléctrica. Yo no fui la primera que tuvo luz eléctrica, por ejemplo, en mi casa. Fue el proceso de juntar los ahorros, de poder hacer la conexión. O sea, parece como que si fuese hace muy mucho tiempo y no hace tanto. No, claro, desde no el hace 86. Sí, sí. Bien. Y es nuestro norte, que por ahí estos pueblos venían más avanzados. Obispo Trejo, La Posta, Chalacea, siempre fuimos como pueblitos más postergados. Claro, por lo menos en la 17 tenemos cooperativas de la década del 60, por ejemplo. Finales del 50, prácticamente. Claro. Como te digo, nosotros nos llega la luz en el año 86, me acuerdo patente porque como que se iluminó el pueblo. Fue algo muy... Yo creo que nadie se olvida esos acontecimientos. Qué impresionante esto que mencionas. Y con el permiso de la gente linda de Toro Pugio, en el departamento San Justo, me contaban hace unos días lo que ha generado en la comunidad el hecho de que a partir de la inauguración de la ruta E52 comiencen a circular los colectivos. Entonces me decían habitantes de la localidad que es impresionante a la hora que pasa el colectivo, los chicos así asomados a la ventana de la escuela, bueno, admirando ese momento, porque es todo un acontecimiento en la población y son esas cosas maravillosas que tenemos en los pueblos y que realmente, como siempre digo, vivimos en el paraíso. Ayer alguien me decía, sí, en un paraíso salado por el tema de la sal. Bueno, no viene a acotación ahora, pero digo, tienes estas cosas lindas de poder disfrutar de estos procesos, de poder celebrarlos. Y de compartirlos en comunidad, ¿no? De los avances que eso va generando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo vengo en mi gestión cuando estuve como jefa comunal del 2003 al 2015, viajaba mucho por gestión, porque nadie te llama por teléfono para preguntarte qué necesitas. Y después el otro gran avance en nuestra zona, como vos decís, de Toro Pugio, la llegada de los colectivos, en nuestra época fue la CADOL, después dejó de pasar el colectivo por los malos caminos y después volvió el Ciudad de Córdoba. Y en el 2008-2009 se inaugura la ruta del tramo Obispo Trejo La Posta y que no llega en sí a La Posta. Claro. Queda distante más o menos unos 3 kilómetros y llegar la ruta al pueblo y salir lloviendo de tu pueblo, yo hoy salgo de La Posta lloviendo y no lo puedo creer. Claro. Porque zona salitrosa, cuando llovía, quedábamos incomunicados. Quedábamos totalmente aislados. Claro, ¿qué tenía el más cercano? Era Obispo Trejo, son 28 kilómetros, claro, y había una zona de mucho salitre que cuando llovía no había forma, ni los autos con cadena para salir. Así un montón de veces las mamás pasaban cama en la casa porque no podían llegar a un hospital público que era lo más cercano, era Obispo Trejo nosotros.
Claro, 28 kilómetros. Igual es como un montón cuando están en todas esas dificultades, ¿no? Totalmente. Y Emi, decías bien recién, toda esta pasión por la política hizo que fueras una de las presidentes comunales de la localidad. ¿La primera mujer puede ser? La primera mujer en el 2003, sí, en el 2003. ¿Y qué te enorgullece de esa gestión? ¿Qué es lo que lograste hacer que decís, esto es lo mejor que hice? Ay, no me gusta por ahí redundar en las tareas que yo creo que son obligatorias y uno está en ese lugar para tratar de hacer lo mejor posible, pero es una sumatoria de cosas. Erradicar las viviendas rancho en mi pueblo, donde mi comunidad tenía el 95% de población chagásica, mis dos papás con chagas, y poder erradicar las viviendas rancho en el pueblo y en la zona rural. Eso para mí fue un gran logro, fue un trabajo hormiga de la erradicación de viviendas rancho, el ranchito y la vivienda de material. Y una de las indicaciones y pedidos que tenían esos programas era cuando se concluía la vivienda de material, había que derrumbar el ranchito, porque ahí adentro convivían las vinchucas con la familia, ¿no? Y se nos presentó un caso donde se plantó uno de ellos y no quiso que le voltearan su ranchito porque ahí había parido su mamá. Claro, vos sabés que lo vas mencionando y yo automáticamente voy pensando en el sentido de pertenencia de esas personas a su casa, porque para ellos es su casa. Y, por supuesto, la forma de la construcción totalmente por ahí deficiente en los recursos hace que, bueno, sea un rancho. Pero para ellos es todo y hay una cuestión de, bueno, dicen que no tenemos que tener apegos, pero ahí hay como cuestiones tradicionales. Totalmente. No sé, el hecho del cordón umbilical entre las paredes, eran cosas muy de la gente de antes, como decimos habitualmente, de las creencias, de las tradiciones, sí, y que realmente debe haber sido tremendo, ¿no? Sí, y bueno, vino esa inspección del gobierno nacional en ese momento y escuchar el relato y con la vehemencia y con el amor que hablaba de que ahí había nacido su hermana, todos sus hermanos, y ahí había fallecido su mamá y su papá. Claro, claro, claro. O sea, y bueno, obviamente que el paso del tiempo, ese rancho se terminó cayendo, porque obviamente la familia se trasladó a la vivienda, pero hasta la gente que vino, que tenía como muy la estructura de que hay que hacer de tal o cual modo, lo entendieron y accedieron. Qué bueno eso, ¿no? Que se haya podido empatizar con esa situación. Sí, porque yo creo que si no lo vivís, vos decís, ay, ¿cómo te vas a pegar a eso que se te está cayendo? Sí, pero es tan grande el arraigo que hay ahí que... Sí. Eso debe haber sido como un gran desafío y una gran obra a la vez. Un gran desafío y estas cosas que uno no se las olvida y de poder reconocer y entender al otro. Porque sí, es lindo la casa nueva, pero también ver la historia, sus antepasados, sus raíces y la verdad, yo soy muy respetuosa de esas cosas. Sí, totalmente. Son las cosas mágicas que por allí tiene el norte y por ahí cuando escuchamos en los relatos de las personas, bueno, todos los pueblos, sus habitantes tenemos nuestras historias, nuestras anécdotas y demás, pero bueno, hay como una idiosincrasia y una cuestión de pertenencia mucho más arraigada, más firme, ¿no? Y recuerdo, mencionaba recién la ruta, yo recuerdo el polideportivo, una pileta de natación. Sí, en el 2003-2004 se crean las cooperativas de trabajo, que eran los famosos jefes y jefes de hogar y desocupados. Y en ese entonces, en La Posta, al ser una comunidad tan pequeña, se crean las cooperativas de trabajo con muchas mujeres y varones. Chicos que venían del hacha, de talar montes, chicos que no tenían idea de lo que era construcción y se especializaba estas cooperativas en construcción, porque nos habían adjudicado a través del gobierno nacional con la provincia un SIC, un centro integrador comunitario. Éramos 2 o 3 comunas, de la otra que recuerdo era Villa Gutiérrez y La Posta. Y era todo un desafío porque era todo nuevo, cooperativa de trabajo, el INAES, no teníamos idea de qué se trataba. Y bueno, se reempadronó toda esa gente y se formaron estas cooperativas de trabajo especializadas
en construcción. Las clases se las daban en obra, a levantar paredes, a armar cabreadas, a colocar piso, a revoque, todo. Lo primero que se construye es el SIC, que es un centro integrador comunitario, que es un área de salud, un área de acción social y un área de educación y recreativa. Y después de ahí, esas cooperativas de trabajo se fueron haciendo distintas demandas. Como te digo, estas viviendas, erradicación de viviendas rancho, viviendas sociales o viviendas con grupos numerosos. Claro, y además, perdón, ¿no? Los SIC tenían como una mesa de gestión aparte, o sea, como que los mismos vecinos gestionaban el lugar. Y se conformaba ese SIC y esa mesa de gestión con todas las fuerzas vivas de la comunidad. El correo, la capilla, la escuela, la primaria, la secundaria, todas las fuerzas vivas, y se votaba qué era el orden de prioridades a seguir. En un momento fueron estas viviendas, en otro momento fueron los núcleos húmedos, que teníamos muchas letrinas en la zona y se erradicaron las letrinas para hacer el baño instalado. En otra oportunidad fueron cordón, cuneta y vereda. En otra oportunidad fue el playón deportivo, la pileta, y así se fue armando nuestra comunidad. Y la otra gran obra que nosotros teníamos muchos problemas de arsénico sí. Era el agua, no era agua para consumo humano. Ah, mira. Así que eso fue otra de las grandes obras que tuvimos en nuestra comunidad, que ahora tenemos otros problemas porque pasa la ruta y la cañería no es de alta densidad y aparecen cada 2 por 3 los caños rotos. Claro. Así que hay que renovar la cañería, pero bueno. Sí, es como la vida misma, ¿no? Organizamos algo, claro, y se nos empieza a desacomodar algo más. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos para hablar de la política hoy, el contexto actual y cuál será su rol en este tiempo en la legislatura cordobesa. Ya volvemos. La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Dona hoy en caritas.org.ar. Hoy me entregan mi casa a Cooperativa Horizonte, muy contenta. En 2 años y medio me la entregaron súper ligero. Y sacamos la cuenta que si ahorramos, nuestra plata se valorizaba. Yo aportaba 3 cuotas juntas mientras podía. Vinimos sin nada del norte y luchamos con los chicos que eran chiquitos y bueno, decíamos ya vamos a ahorrar para comprar la casa, pero sacamos la conclusión que imposible. Entonces apareció esta oportunidad y bueno, nos pusimos de acuerdo y simplemente agradecer a esta gente que si no fuese por ellos nosotros no tendríamos el techo que tenemos ahora. Aparecieron ellos y bueno, confiamos en ellos y bueno, ahí está el resultado. Por eso, a la gente que no tenga miedo de meterse, porque para mí es la única forma de tener el día de mañana en la casita. Súper contento. Súper contento. Aparte, felices. Y esto es todo para nosotros. Hola, soy Gabriela Peralta, creadora de Ansemusa Televisión Digital, una nueva propuesta para que conozcas, accedas y disfrutes de contenidos audiovisuales en la palma de tu mano. Córdoba no se detiene, Córdoba sigue avanzando. Quedó definitivamente habilitada la ruta provincial E52 en el tramo que une las localidades de La Para y La Tordilla.
La obra incluye la construcción de un puente y 23 kilómetros de nuevo pavimento que permiten la vinculación definitiva de las rutas 17 y 19. El gobernador Juan Schiaretti inauguró esta obra que complementa la anterior pavimentación del tramo La Tordilla a Arroyito y conecta las rutas de salida de la producción agropecuaria hacia el norte argentino y los puertos de Santa Fe y Buenos Aires. Seguimos trabajando para que la provincia tenga mejores rutas para transportar lo que produce y generar más puestos de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Ahora disfrutar de una piel más suave y joven es posible. Elimina el vello y aclará zonas oscuras con nuestro servicio de depilación definitiva Alma Soprano Platino. Reserva tu turno en la Pelu al 3575 40 4706. Anímate al cambio y transforma tu piel. Villa Cura Brochero. Avanza la construcción del nuevo puente vado sobre el río Panaolma, que reemplazará al vado Los Cedros. La misma obra completa la pavimentación de la costanera y la construcción de una nueva rotonda de acceso al santuario de Cura Brochero. Estas obras beneficiarán no solo a los vecinos de la ciudad, sino también a los numerosos turistas que visitan el departamento San Alberto. Hacemos Gobierno de la provincia de Córdoba. Plaza de Mercedes está ubicada a 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al noreste del departamento Río Primero. Viajando por la autovía 19 hasta Río Primero y transitando luego por la ruta provincial número 10, entre las localidades de Diego de Rojas y La Puerta, encontrará el monolito que lo invita a ingresar por un camino ripiado. Tras recorrer 5 kilómetros, les da la bienvenida esta pintoresca localidad, emplazada en un entorno natural que guarda entre sus calles vestigios de un rico pasado de valores, convicciones, lucha y devoción. Cada 24 de septiembre, miles de devotos peregrinan para venerar a su patrona, Nuestra Señora de la Merced. Y cada 17 de noviembre, los visitantes recuerdan y enaltecen a los caídos en la tragedia de 1935. Tiene el primer museo de la democracia de la provincia de Córdoba, el segundo de Argentina, el cuarto en Latinoamérica y es miembro de la Red Internacional de Museos. Plaza de Mercedes, historia, cultura y naturaleza. Vení a descubrirnos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Con Cooperativa Horizonte Balnearia, concretar el sueño de tu casa propia es posible. Te asociás sin requisitos, solo con tu DNI. Podés elegir entre 4 tipologías de vivienda que se adaptan a tus necesidades. Construimos en lotes cooperativos o en tu propio lote. En Cooperativa Horizonte contamos con un sistema de libre aporte. Pagás lo que podés. ¡Anímate! Con Cooperativa Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. Líderes y protagonistas, el programa periodístico que estabas esperando para informarte mucho más, con la conducción de Gabriela Peralta, todos los domingos por Ancenusa Televisión Digital.
Continuamos en Líderes y Protagonistas y en la edición de hoy nuestra invitada es Emi Franco, la legisladora por el departamento Río Primero. Asumió la semana pasada en la legislatura cordobesa en reemplazo de Juan José Brangino, que solicitó licencia sin goce de sueldo. Y bueno, aquí estamos para conocer un poquito más y analizar lo que tiene que ver con este año absolutamente electoral, y parece redundante lo que digo edición tras edición, pero que realmente el 2023 está marcando un antes y un después también en la historia de nuestro país, más allá de quién vaya a gobernar, más allá de lo que vaya a suceder. Lo escuchábamos al principio de esta edición en el análisis del economista Carlos Segiaro, en lo que tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Nuevos actores sociales que ingresan a este contexto político, a este ámbito, en virtud de la ley que, por supuesto, ha hecho que algunos intendentes no puedan volver a postularse. Tras su tercer mandato, finalizaron sus tareas al frente de los ejecutivos. Y bueno, y eso ha generado que tengan que visibilizar a otros actores dentro de su entorno más cercano, ¿o no? Es un poco el panorama que tenemos, un gran desafío. Un gran desafío que yo creo que no deja de ser bueno, porque yo siempre planteo que uno en este andar de la política estamos de paso y somos circunstanciales. Y redundar en seguir permanecer y permanecer es como que te achanchas, como que... Yo soy de las personas que, bueno, yo tuve 3 periodos y yo sola di un paso al costado porque sentí que ya está, que es un techo y que es bueno renovar. Para bien o para mal, el pueblo que por el voto popular, que es tan valiosa que es nuestra democracia, se puede elegir. A uno les gustará más el candidato que ganó o menos, porque cada uno también tiene su corazoncito en los distintos lugares, pero yo creo que es lo más democrático que hay y está bueno que 2 periodos sean suficientes para una gestión. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, y decíamos que el 10 de diciembre comienzan a asumir cada uno de estos nuevos protagonistas en el departamento Río Primero. Bueno, por lo general no hubo tantas renovaciones en cuanto a los referentes políticos que estaban o en aquellos que el oficialismo había designado como candidatos, ¿no? Pero a nivel provincial, el gobernador de la provincia se fue a las PASO como precandidato y tras los resultados, si bien no fueron tal vez los que esperaba, lo han posicionado para ir en las generales del 22 de octubre. ¿Cómo ves eso, Emi? Sí, cuando entras al cuarto oscuro en las PASOs, más de 34 boletas. Veníamos de la bus, era como complejo. Claro, era como panorama. Complejo y era explicarle nuevamente a la gente cómo votar, porque se había quedado que era la boleta grande, que tenías que hacer el tilde, y en esta era volver a lo tradicional con más de 34 o 36 boletas que había en el cuarto oscuro. Y bueno, y ahora para el 22 de octubre, que va a haber 5 candidatos, los que quedan a la vista, y nuestro gobernador Juan Schiaretti es uno de los presidenciables, así que bueno, hay que ir viendo cómo se van desarrollando los escenarios políticos. Fue una gran sorpresa que saliera primero Milei en estas PASOs. En mi comunidad, que es una comunidad muy pequeña, que no había ni siquiera fiscales de ese partido, es la segunda fuerza que gana, que sale en mi comunidad. Y cuando yo veo eso, digo yo, la pucha, porque es mi termómetro, mi pueblito es mi termómetro para el afuera. ¿Y qué crees que pasó? ¿Por qué la gente lo votó? Y yo creo que la ciudadanía eligió. Y yo creo que es un poco de todo, del descontento de no llegar a fin de mes, de que siempre están los mismos. Creo que hay que hacerse una autocrítica también de los partidos tradicionales, ya sea como te digo, los partidos tradicionales, Bullrich, Larreta, Massa,
Y es algo esto nuevo que a mí me preocupa, a mí particularmente, y lo digo por mí de sobremanera, porque uno lo ha escuchado hablar y si bien yo no he vivido de primera mano lo que fue el tiempo del proceso, pero sí tengo familia, gente que ha estado preso y ha vivido esa terrible etapa de nuestra historia y yo ahí no quiero volver. Y yo creo que hay que, de acá al 22, hay que darse una discusión. Yo creo que todos los partidos. Yo creo que lo ideal sería de sentarnos todos, dejando de lado las ideologías y encontrar un punto en común y tratar de elegir lo mejor posible dentro de lo que es la democracia y los derechos adquiridos, ¿no? Porque yo creo que los derechos adquiridos son batallas libradas. Bien, sí, hace unos días justamente un economista se refería a que los problemas económicos van más allá de las ideologías, son cosas que, o factores o cosas que se tienen que responder. En materia de negocios no hay ideologías, o sea, lo dice un economista, ¿no? Totalmente. Pero estamos en un escenario complejo por varias razones, lo analizábamos en el primer bloque. Y es todo de que Schiaretti sea un gobernador del interior, que su política de lo que ha realizado en Córdoba, ¿consideras que por ahí pueda tener mayores chances a nivel nacional? Y a mí la gestión de nuestro gobernador, vos viste que ha llegado y llega a todos los rincones de la provincia de Córdoba. Con Lo fibra votó mucho el óptica. norte al contador Schiaretti. Obviamente en la posta gana Schiaretti, con fibra óptica, con gas natural. Nuestros pueblos tan pequeños, las rutas, o sea, vos ves que está presente sin fijarse, ¿es una ciudad grande o es una ciudad pequeña? No hay un rincón de la provincia que no haya una obra del gobierno provincial. Las viviendas semillas, infinidades. Los accesos, las rutas en nuestro departamento. O sea, yo creo que es más que admirable y para escuchar y para sentarse a hablar, será en el ámbito de mesa de negociación, pero es más que presidenciable, obviamente. Hace unas ediciones atrás, el gobernador electo de Córdoba, el doctor Martín Yarlora, decía, bueno, a ver, los partidos políticos existen, no han desaparecido, pero hay una amplitud de pensamientos, de participación. Bueno, había hablado con nosotros justamente haciendo referencia a eso, cuando se estaba todavía hablando de las elecciones municipales, o sea, las del 25 de junio, me refiero, que también eran complementarias con las elecciones a gobernador. Y de pronto, bueno, esto parece que genera o busca mayores consensos. De pronto Milei ha aflojado un poco en su discurso, ya no ha ido tan... Y si vos lo ves justamente esa noche, cuando él sale a hablar, siempre tan verborrágico, cuando él en cualquier mesa de debate estaba, y vos ya te dabas cuenta que él estaba leyendo un discurso, o sea, para mí está más que cauchado ahora, pero bueno, habrá que ver, son las lecturas que uno del interior hace. No, está bien, a mí me encantaría poder saber si el electorado ha votado conociendo las propuestas de cada uno, no digo solamente las de Milei, digo de cada uno de los candidatos o los precandidatos que votó en su momento, o si fue a las urnas decir, bueno, no, porque no sé, mi abuelo, mi tío, porque me gustó esto, me gustó aquello. Porque de pronto, cuando empezaron a emerger claramente las propuestas, en este caso de Milei, es como que algunas personas que confiesan su voto decían, ay, pero yo no me imaginé una cosa así. Era como castigar tal vez al resto, que es lo que yo decía creo más que o menos. Por ahí fue un voto castigo, un voto de llamar la atención, ¿no? De salir de la zona de confort, los partidos tradicionales que han gobernado estos 40 años, ¿no? Y de decir, loco, tenemos que rever y hacer una autocrítica, yo creo que todos, y ver cómo seguir adelante. Y también por ahí los jóvenes, porque uno siempre tiene sobrinos, por ahí uno no tiene hijos, pero sí tiene sobrinos, y te dicen, no, porque Milei... y yo no sé si por ahí nuestros sobrinos, nuestros nietos fueron los que llevaron a votar
a nuestros abuelos, a nuestros padres, a Milei. Pero fue una campaña muy silenciosa, eso sí. Muy silenciosa. Porque nadie se imaginó ese resultado, porque como bien decías, no hubo fiscales dispersos en el territorio. A su vez, esto del aparato publicitario o la publicidad en sí, no hubo ningún tipo, decían, pero yo en eso, con estos argumentos no voy a coincidir, porque en las redes sociales sí había, de hecho, una planificación estratégica del mensaje que se estaba llevando. Tal vez una parte del electorado no está en las redes sociales, entonces como supuestamente no lo vio. Pero si entrabas a Mercado Libre podías ver todas las cosas que se comercializaban y se comercializan de Milei. Desde una almohada, un muñequito, una remera. Bueno, no le quiero hacer publicidad, pero tengo que decir totalmente lo que es en este sentido. Digo, había de alguna manera... Sí, a través de las redes sociales, sí, mucha campaña. Vos lo veías, los jóvenes, TikTok. Claro, que, sí, uno lo ve menos, pero también, dijera yo, como para enterarse un poco, que uno por ahí es reacio a todo esto, lo veía y cada 2 o 3 te saltaba algo de Milei. Sí, y eso es... El asunto es que fue fue planificado de alguna manera... este despliegue, y creo que esa planificación sigue. Nos vamos a situar en el departamento Río Primero. Asumiste como legisladora, contanos cómo fue ese momento, allí mientras compartimos algunas imágenes de lo que tiene que ver con tu jura, si bien, como dijiste al comienzo, vos sabías que era subalterna, ¿te imaginaste en algún momento decir, bueno, a ver, aquí estoy, en mi lugar, en la banca? La verdad que cuando me llama Juanjo y me dice, me tomo unos días y me avisa de que, bueno, de que el 16 iba a tener que prestar cobramiento por su licencia, mi gran emoción de este rol nuevo, legislativa, porque yo siempre transcurrí en lo que es el área ejecutiva, que es totalmente distinto, y como le decía a los demás colegas que me he ido cruzando y que me felicitaban o que me daban la bienvenida, espero estar a la altura de las circunstancias. A mí la política, como te decía, me gusta, es la herramienta para transformar realidades, y hay que ser muy respetuoso y saber dónde uno está plantado para no equivocarnos y para no arrepentirnos, ¿no?, de las decisiones que uno toma, ¿no? Representando nada más y nada menos que el departamento Río Primero. Un departamento que es amplio y que lo has recorrido con el legislador Blangino. Contanos un poquito. Muy amplio, muy diverso. Sí. Es muy diverso. Yo que vengo del norte, de La Posta, Trejo, Ataona, Chalacea, Maquinista, es una realidad. La Puerta, Santa Rosa, es otra realidad. Río Primero, Montecristo, ya es ciudad, es otra la realidad y es otra la forma de ser de la gente también. Uno como que es más como conversador o son más sociables, el hola, el chau, el hasta luego, te cruzas, te saludas con todo el mundo y ya en esos pueblos ya cada uno es como las grandes ciudades, es otra realidad. Y la verdad, yo después que salí de la comuna y recorrimos en el 2019 el departamento de punta a punta con Juanjo, si bien yo lo conocía varios lugares, casi todos, no todos, pero conocer más un Montecristo, más un Río Primero, Piquillín, te abre la cabeza, y sí, es muy lindo y es un gran desafío. Estas cuestiones identitarias, ¿no?, de cada lugar, en lo que cada uno se hace fuerte. Totalmente. Y obviamente uno, inclusive al ser de una comuna, es otra la realidad cuando charlas con un intendente, que hay un consejo deliberante, también es distinto el sistema político que se desarrolla en las distintas localidades. Pero es muy lindo y es muy amplio y es grande para transitar y cumplir con todos, que es donde hay una necesidad o un pedido, uno trata de estar inmediatamente. Por suerte, ahora con el teléfono tiene mucha más cercanía uno, ¿no? Así que... Bien, ¿y qué te manifiestan los vecinos cuando los visitan? Seguramente empiezan los pedidos, mire, falta esto, necesitamos aquello. Siempre los pedidos están y yo creo que es el ADN de uno,
Mi papá sabía decir: el que no llora no mama, porque nadie sabe tu necesidad si no la planteas. Seguro. Y es así. Así que sí, los pedidos siempre están, que para el Día del Niño. Es todo un tema el planteo de ese, ¿no? Que el curita brochero, nosotros no los tenemos acá. Le pedían días pasados a Juanjo en la posta el curita brochero en alguna imagen. Y así, que una fiesta patronal, que una agrupación gaucha. Ahí, a la orden del día, igual que con el tema de la salud, siempre tratando de acompañar a la necesidad, al pedido, que si vos te pones a ver, no es el pedido por pedir, es el pedido con la necesidad. Y eso es lo que verdaderamente uno tiene que hacer foco. La gestión concreta, ¿no? Exacto. Emi, para ir finalizando, ¿cómo soñas este departamento Río Primero? ¿Qué te gustaría que tenga? ¿En qué te gustaría participar o generar? Como bien decías, la política es una herramienta de cambio y en este caso vos tenés un rol fundamental, importante. Importante, sí. Más rutas que se están gestionando, como las que mencionó días pasados Juanjo cuando estuvo aquí. Es uno de los departamentos que nos sigue haciendo falta ruta. Y yo creo que paso a paso, porque el prometer voy a hacer esta ruta o la otra, no es tener los pies sobre la tierra, saber las inversiones que se llevan adelante y el paso a paso seguirlo hasta que se va concretando, como se han concretado estas rutas que ya se han inaugurado, que es paso a paso y hay un seguimiento. Así que, bueno, ahí estamos. Sobre todo en un departamento con una actividad agropecuaria. Muy amplia. Bueno, una actividad tambera que de pronto no es la que teníamos hace unos años atrás, pero que es muy importante también. Y bueno, en realidad son de explotaciones mixtas. Dentro de lo que tiene que ver con las actividades que aquí se desarrollan, mucho emprendedurismo, pequeñas economías regionales y que hacen a este desarrollo. Bueno, a mí la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Miren, vamos a hacerle un pequeño regalo, pero con mucho amor, como siempre digo. Digo pequeño porque es un mate muy pequeño, pero que tiene el gran amor de la gente de Gaba en Córdoba. Allí la encuentran en Patio Olmos. Miren lo que son estos pintados a mano. Para el Día de la Madre ya pueden ir buscando la foto y pintando el suyo. Así te lo llevas de regalo. Gracias. Muchísimas gracias a vos por tu invitación al programa y muy amable. Gracias por venir. Emi Franco, legisladora por el departamento Río Primero, recién ha asumido su banca allí en la legislatura cordobesa, dialogando con nosotros un poquito acerca de lo que será su rol en reemplazo del licenciado Juan José Blanchino, que solicitó la licencia sin goce de sueldo entonces. Bueno, hasta aquí llegamos con líderes y protagonistas que cada vez va llegando a más localidades y departamentos de nuestra hermosa provincia de Córdoba. Agradecemos como siempre a los canales amigos a los cuales estamos llegando a todos ustedes. Por supuesto, Covisar, esta casa que nos abre semanalmente sus puertas para que podamos desde Encenusa Televisión Digital llegar con líderes y protagonistas. Gracias a Multimedia Río Primero también, a Canal 50 desde Morteros y a todo el departamento San Justo que estamos llegando y por supuesto a C2N+, Cooperativa La Para y C2N+, también llegando a otras localidades del departamento Río Primero. Y bien me precisaban recién todos los cabezales de las cooperativas que de alguna manera ramifican líderes y protagonistas. ¿Qué te propone? Que vos a partir de ahora me sigas en las redes y me cuentes cuál es el líder, el protagonista de tu comunidad que merece ser visibilizado por la acción, por las actividades, por esos gestos que viene llevando a cabo desde hace años y que realmente hacen una trayectoria impecable en tu territorio, en tu localidad. Nos seguimos a través de las redes sociales en Encenusa Televisión Digital para que conozcas también toda la información del ámbito regional. No vas a encontrar fútbol, no vas a encontrar policiales, pero sí contenidos audiovisuales desde la palma de tu mano para indagar y conocer otras temáticas. Buena semana para todos. Hasta entonces.